eh, para que también tengan experiencias de los demás compañeros, ¿no es cierto? Y que puedan compartirse después entre ustedes todos los esquemas. Cuando yo pido esquemas, ¿no es? O cuadros sinópticos, mapas conceptuales y demás, fíjense, quizá por ahí para algunos es tedioso estar con la computadora y que las flechas y que los cuadros y los programas, pero ustedes saben después eso lo útil que le va a ser a la hora de estudiar, ¿sí? Y también creo yo que más adelante ustedes van a tener que, como yo le decía a Leonardo Tobal, que creo que aún no está, porque dice que a él le costó y demás. Cuesta porque hay que tener una capacidad de, primero, de resumen, después una capacidad y una habilidad de síntesis, pero forma parte de las técnicas de estudio. Y forma parte de las técnicas de estudio que después ustedes tienen que enseñar y transmitir a los alumnos, a los pacientes y también a muchos colegas, porque se van a encontrar quizás con docentes, ¿sí? Que quizás no tengan las herramientas, porque sucede. Sí, entonces ustedes en el camino, en este proceso de estudiantes, si yo les pido, o creo que cualquier profe, si algo les pide de todas esas cuestiones, es simplemente para que ustedes vayan tomando y creando el hábito. Algunos quizás lo saben, yo me he dado cuenta de quienes, ¿no es cierto?, tienen ya el manejo y a algunos les cuesta un poco más. Por eso quizás yo, por ser el primer año, eso yo no lo tengo como criterio de evaluación, porque imagínense que no aprobarían. Y la intención no es esa, pero sí exijo los esquemas para que ustedes vayan teniendo un hábito, ¿sí? El hábito que después van a tener que implementar a lo largo de su carrera y de su profesión. Verónica Riva no está todavía, parece, es la primera que tendría que comenzar con la exposición. María Eugenia Castaño tampoco está todavía, ¿sí? Joana Coser y Claudia Vallejos tampoco. Y el cuarto grupo es Lorena Ramírez con Flavia Emilce Vallejos. Eso están. Yo me confundo, hay dos Emilce. Sí, Emilce Robledo. profesora, yo soy Emilce. Robledo, Ah, bueno, después le seguirías vos. con Patricia. Bien. Bueno, Sí, fíjense, nosotros las clases, en teoría, se supone ustedes tendrán ahí, ¿no es cierto? Es de 21 a 23. Nunca es hasta las 23 horas, ¿sí? Las clases siempre son una hora y pico, algunas más, algunas menos, pero bueno, nunca están. Yo, bueno, vamos a ver, lo que no me di fue quizás un poco el tiempo. Eh, no sé cuánto tiempo más o menos vos estipulás, Lorena, si empezarías. Nosotros vamos a empezar. Y nosotros, Mira, después arreglarlo con Verónica. Verónica arriba, que haya conflicto, va a haber conflicto acá. Está Verónica arriba, María vamos a Eugenia hacer Castaño, un Joana no preguntas. están. Vamos a esperar un ratito si quieren. A ver, yo, Cuando la- quiera, profe. cuéntenme, hay una alumna que me dijo, no recuerdo quién, que tuvo que consultar otras fuentes porque le pareció un poco complejo la lectura del libro, de los temas. No me acuerdo quién. Al resto le pareció, le tuvieron que consultar otras fuentes o por ahí quizás recurrir a un glosario, algo. En mi caso, profe, a mí me encantaron los casos, porque es lo de la realidad que surge mucho en la escuela. Ahí yo anoté para la exposición exponer los casos que yo trabajo también en la escuela. Ay, a mí me encantó, Mm, me encantan estos temas. buenísimo. Qué bueno cuando nos encontramos en la lectura, en la experiencia del diaria, más aún para los que trabajan, ¿no es cierto? Porque no todos trabajan en las instituciones, no todos son docentes y demás, pero eso es muy una rica experiencia, ¿no? Sí, y además el material tiene mucho que nosotros trabajamos, algunas cosas en primaria, en secundaria, como que nos hace acordarnos y repasar de todo un poco.
Creo que lo de la sinapsis encontré un dibujito que hacía en la secundaria. Así que ahí está nuestro cerebro al repasar. Ahí está la sinapsis. Verónica arriba me dice de que no va, no, bueno, tuvo un inconveniente. María Eugenia Castaña no está, ¿verdad? No. Profe, ¿podemos probar si se puede ver el power? Por favor, porque vas a ser la primera, Lorena y Flavia. Flavia está ansiosa por empezar. Bien. Ahí pruebo, profe. Se ve, Lore. Desactiven el micrófono, por favor. Hola, no sé si están todos, se quedaron todos Sí, en stand-up. profe, hola. Se ve perfecto, ¿eh? Se ve perfecto. Sí. ¿Puedo cerrar si se puede, cerrar mi cámara para que no... Sí, por favor, ¿Puede? sí. ¿Puedo? Ah, sí, Sí, profe, eso yo apago porque tenían todo apagado. Si me permite y si quiere, profe, arrancamos. Flavia. por favor. Sí, Por acá favor, estoy, sí. Bueno, estoy lista. gracias, ahí arrancamos. Bueno, nosotras con la compañera Flavia intentaremos dar a conocer la parte 2 de este libro que nos consultó, nos prestó la profesora para poder desarrollar, que se titula ¿Cómo aprendemos? Yo de francés no sé mucho, así que voy a tratar de decir más o menos el nombre del autor, este psicólogo, pedagogo, Stanislas Dehaene. Y dice, voy a leer también una frase de Platón seguidamente después de este subtítulo, habla de los 4 pilares con lo que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Y dice así esta cita: esta facultad existe en el alma de cada uno y el órgano con el cada cual aprende debe envolverse apartándose de lo que se nace con el alma entera, hasta que se halle en condiciones de afrontar la contemplación del ser. Esto lo escribió Platón por el año 380 a.C. Y ahí arrancamos con nuestra ponencia. Bien. Existe un debate entre lo innato y lo adquirido. Es imposible poder hoy en día decir que nosotros los seres humanos nacemos con un cerebro de tabula rasa, de una hoja en blanco, de una botella vacía, que según dicen algunos filósofos y pedagogos de hace muchos siglos atrás, debía llenarse con la experiencia. Esta idea de tabula rasa y de hoja en blanco, Platón lo descartó hace muchos años, 4 siglos antes de Cristo. Porque aprender, decía, deberíamos pensar siempre en 2 pilares fundamentales, en el alma y en el cerebro. El alma iba a ser una especie de poder que tenía el cerebro para aprender, y el cerebro un órgano por el cual se aprende. De todas maneras, se han subestimado estos 2 pilares por iguales. Aprender hoy sabemos que requiere de una arquitectura biforme, modelos generativos y algoritmos eficaces. Esto va a hacer que el resto del cerebro funcione. Muchos estudios han tratado de diferenciar o de reproducir redes neuronales, pero no sirvieron. ¿Por qué no sirvieron? Porque nuestro cerebro
tiene una forma científica de trabajar. Y eso sí se considera que es una gradual combinación de símbolos. El cerebro recolecta datos, selecciona y ajusta. Eso lo hace constantemente. Por eso hay una hipótesis de un cerebro bayesiano donde dice que nuestro cerebro es científico. Nuestro cerebro viene con todas las lenguas, con todos los objetos, con todos los rostros. ¿Y qué hace? Que no es lo mismo, ahí arriba van a poder ver, donde dice que el cerebro es científico contra intuitiva, que no es lo mismo porque se cree que nosotros ya venimos con algo que va a hacer que podamos aprender. Entonces, vamos a recurrir también, según lo que va diciendo algunos estudiosos y pedagogos como Luke, como Rousseau, como Alan Turing, que hablaban de esta tabula rasa, de un libro o una libreta, esa es la palabra, una libreta de hojas en blanco, en esta tabula rasa, que las experiencias iban a hacer que uno deje una huella en la memoria y que de esa manera pueda aprender, y que un vaso vacío pasaba a ser nuestro cerebro y que lo íbamos a llenar con conocimiento. Sin embargo, se ha subestimado muchísimo eso, porque el cerebro ya trae un saber invisible, trae una historia evolutiva. Hoy sabemos que esto es falso. Hoy podemos afirmar que nosotros venimos con una historia evolutiva, que el bebé, pese a su inmadurez, posee un amplio saber heredado de su historia evolutiva. Sin embargo, este conocimiento permanece invisible. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros podamos recurrir a ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño vaya adquiriendo otros tipos de aprendizaje a través de las experiencias. Pero nunca debemos pasar por alto que esto ya traemos nosotros, ya venimos con este conocimiento, pero que lo vamos a utilizar en el momento adecuado. En otra parte de este libro también nos habla sobre un concepto de objeto. Acá pueden ver a un bebé. Dice que nosotros traemos desde incluso dentro de la panza de nuestra mamá, sabemos que vamos a venir a un mundo hecho de objetos rígidos. Pero esa es una intuición que nosotros traemos. Venimos con intuiciones. ¿Qué pasa? Estos son átomos en realidad, átomos que se aglomeran, que se juntan de tal manera que nosotros podamos ver un elemento, que hoy, o que nosotros lo llamamos objeto. En poco tiempo, este bebé que ustedes pueden ver acá, voy a aprender, en poco tiempo, este bebé que ustedes pueden ver ahí, que tiene un objeto en la mano, yo preparé, a ver, profe, pasa que tengo abierto esto y no me veo. Yo preparé unos objetos para poder mostrarles. En poco tiempo, este bebé, a ver si me ve, pasa que tengo las pantallas encima. Sí, se te ve bien, Lore, ahí. Se te ve bien. ¿Ahí sí? Sí. Bien. En poco tiempo, el bebé se va a dar cuenta que estos átomos son lo que nosotros llamamos objetos, ¿verdad? Es que en poco tiempo el bebé se va a dar cuenta, a medida que va creciendo en pequeña edad, que este espacio no puede ser ocupado por otro elemento. Los dos van a utilizar elementos diferentes. Y también se hicieron experimentos donde se puede ver al bebé, y ahí está el tema de la intuición, donde un elemento al chocar con el otro no puede desaparecer. Va a chocar, va a tener un lugar donde rebotar, va a estar presente. Y que eso no puede desaparecer de la nada. Entonces, ¿cómo descubre esto? ¿Cómo descubrieron esto los estudiosos? Descubrieron por la forma de mirar que tenía ese bebé. Incluso podemos ver que el bebé utiliza eso que yo les decía hoy más temprano, que tenemos un cerebro científico. El bebé se va a dar cuenta que si yo lo pongo de esta manera, por ejemplo, va a caer. Entonces él necesita sí o sí sacar hipótesis sobre eso y decir, no, eso lo hace automáticamente el niño. Él dice, no, el objeto tiene que tener un lugar donde apoyarse. O sea, no se puede caer
no puede desaparecer, necesita de un elemento para apoyarse. Pero eso no es todo. Sigue investigando él porque estas hipótesis después las va a descartar o va a recurrir a ella otra vez. Y va a decir, bueno, pero si yo este elemento que tengo acá, busco otro elemento, Sí. lo pongo mal, esto se va a caer. O sea que no es que necesita solamente una base para que quede firme, necesita de una base y que este elemento esté bien colocado, bien puesto, que tenga una hermosa base para que esto no caiga. Esto es muy importante que nosotros podamos descubrir y observar en los bebés, porque esto no lo perdemos durante toda la vida, no lo vamos a perder nunca, siempre vamos a tener ese factor de sorpresa, qué pasa y por qué a nosotros nos interesa tanto los trucos de magia. Ahí van a ver ustedes que yo puse un dibujito de... El ser humano viene sabiendo lo que va a pasar y es ansioso y curioso ante lo que nos sorprende, ante lo que no estamos predestinados, no tenemos esa intuición de que va a suceder. Por eso nos gustan mucho los globos de helio, por eso nos gustan mucho los trucos donde desaparecen las personas. En los bebés se hicieron estudios también cuando hacen hervir y se evapora el agua. ¿Qué pasa con ese agua? Esas cuestiones son las que nos van a ir mostrando a nosotros cómo es el avance progresivo de los niños. A ver. Bueno, acá me parece que te toca a vos, Flavia. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de preguntas? No sé si quieren saber algo más en relación a eso. Profe, usted. Sí, esto de que vos mencionás, ¿no es cierto? De cómo, ¿no es cierto?, cómo lo podemos relacionar con el aprendizaje, el deseo de aprender con la, no sé si llamarlo motivación o con esta quizás estimulación de sorpresa, ¿no es cierto?, que se genera en este bebé o en este niño en cuanto a las experiencias que tuvo de asombro, de la magia, ¿no? Por ahí de esto de que vos, de las experiencias, de los experimentos que vos dijiste que hicieron, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el cerebro de este bebé? Automáticamente el niño comienza a hacer esto, como yo le nombré recién. Bayer dice que nosotros tenemos que traemos, no sé si lo llegué a contar, que traemos una arquitectura biforme que nos va a producir esa llamada de atención, esa curiosidad. Piaget, bueno, esto no lo nombra en la bibliografía, pero Piaget también ha hecho experimentos con los niños donde se escondían los objetos y el niño constantemente ante el asombro se podían observar en la carita qué pasaba con esto. ¿Eso era, profe? Sí. Bien. Y en relación a eso, después de la ponencia de Flavia, vamos a volver a pasar por esta parte otra vez. Bien. De lo que vos comentaste, me quedo con esto. El saber invisible, como para que nosotros pensemos. Sí. El saber invisible, la historia evolutiva, el alma y el cerebro. Creo que son temas a considerar. Filosóficas quizás, pero bueno, no están fuera de lo que es la psicopedagogía. Y ya, nada más. Falta, profe, todavía un poquito más. Bien. Flavia. Hola, buenas noches. Hola, profesora. Hola, Flavia. Hola, Flavia. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahí como la imagen muestra, yo les voy a contar un poquito lo que pude sacar en claro de todo este apartado del capítulo 2, ¿no es cierto? La autora hace mención a un subtítulo que habla del sentido del número. Yo busqué el significado, digamos, etimológico de lo que es sentido del número y dice que el sentido numérico es un grupo de habilidades que permite que los niños trabajen con números. Nosotros los docentes sabemos que existe el trabajo matemático cuando recibimos al chico en el nivel inicial, por ejemplo. Esto viene desde mucho antes. El concepto y el sentido de número viene
con el nacimiento, digamos. Dicen que en las primeras horas de vida de un niño ya tiene esta capacidad de trabajar con números. Por ejemplo, entender cantidades, entender, por ejemplo, también cuando hay más, cuando hay menos. El niño puede comprender, por ejemplo, relaciones entre elementos y grupos de elementos. 7 significa que hay 7 objetos. Esas relaciones se pueden hacer. Una frase que yo destaco mucho de este apartado es que todos los niños llegan al mundo con competencias muy elaboradas en materia de número. Como les contaba, bueno, a las pocas horas de vida ya se ha podido llegar a la conclusión de que esto sucede, de que es así. Y se va perfeccionando con el tiempo, por supuesto, como todas las habilidades que tenemos los seres humanos. Como todo científico, este hombre, Stanislas, ha realizado muchísimos experimentos y también nos cuenta experimentos de otras personas. Les voy a contar uno de los experimentos que mencionan en este apartado, que es, por ejemplo, él dice que se presentaban a los bebés imágenes que mostraban 2 objetos. Al verlas pasa un rato y se aburren, ¿no es cierto? Hasta que se les muestra una tarjeta con 3 elementos. Con la atención renovada se quedan mirando la escena durante más tiempo, lo que manifestó que ellos habían detectado este cambio. Voy mirando acá, tengo un apunte, señor profe, que me hice, porque la memoria por ahí ya no funciona tan bien. Con esto ellos se daban cuenta de que el niño, el bebé, mostraba este efecto sorpresa al notar que habían pasado de tener 2 elementos a 3 elementos. Entonces ahí podemos comprobar esto que se decía, que tienen esto incorporado del sentido del número. También dicen que ellos pueden, por ejemplo, relacionar sonidos, imágenes con cantidades. Decía que si yo hago tú, estábamos hablando de que habían, por ejemplo, 4 objetos. En lugar de contar, relacionaban este sonido, el tú, con esto de los 4 elementos en esa situación numérica. Desde el nacimiento los niños pueden reconocer un número aproximativo sin contar, ya sea que la información, como les decía, provenga del sonido o de una imagen. También la imagen anterior decía que los bebés podían calcular, y esto sí es así, los bebés pueden calcular. Decían que, por ejemplo, poníamos un primer objeto detrás de una pantalla y a este lo seguía un segundo objeto. Ese es el experimento que ellos habían mostrado y relataban ahí en el apartado. Decían que si se bajaba la pantalla y estaban los 2 objetos ahí atrás, no pasaba nada. El chico no manifestaba, el niño, el bebé, no manifestaba ningún cambio, ninguna expresión ni nada. Sin embargo, si ellos habían visto pasar 2 objetos, se escondían 2 objetos detrás de la pantalla, pero cuando la bajaban había uno solo, ahí sí manifestaban este efecto sorpresa, ¿no es cierto? Por lo cual también nos da otra digamos, oportunidad de decir que el término de cantidades está incorporado en los bebés de pocos meses de vida. Se llamaba, él lo menciona esto como una sorpresa cognitiva. Ellos podían estudiarlo a través de estas manifestaciones, por ejemplo, faciales, corporales, de que manifestaban los niños. Se preguntaba, por ejemplo, si era una capacidad innata. Yo creo que sí, era innata y se iba también perfeccionando, ¿no es cierto? Se iba adquiriendo más, perfección en este sentido del número. Y que no cabían dudas de que cuando avanzaban los meses, las edades, se iba refinando este conocimiento en el sentido numérico. También decían que él hablaba de neuronas numéricas que son sensibles a cantidades específicas de objetos. El sentido del número es solo un ejemplo de lo que ellos llamaban el saber invisible del que hacía mención Lore anteriormente, ¿sí? Este sentido del número nos daba esa, digamos, chance de decir que afirmábamos todo lo que contó Lorena en el apartado anterior. Son intuiciones precoces que poseen desde el nacimiento y que guían el resto de los aprendizajes que irán adquiriendo con el correr del tiempo. Según la hipótesis bayesiana, se decía sí, que nosotros venimos con una combinación de símbolos gramaticales desde el nacimiento. Sí, así es.
Esto era en cuanto al apartado donde se hablaba del sentido del número. No sé si quieren que pare ahí para que hagamos alguna pregunta, alguna consulta en cuanto a esto que les vine contando, o si avanzo con el otro subtema. Yo voy tomando notas, si me guardamos un ratito. Porfa. Y también si hablo muy rápido me dicen, porque por ahí yo pongo quinta a fondo y me voy. Bien. Bien. Justamente, bueno, ¿por qué escucho? Eco, Sí, se escucha eco. Micrófono. ¿Y ahí? Por eso. Bueno, yo acotando lo que dijo Noelia, por favor, el resto es muy importante que vayan haciendo anotaciones del resto de los compañeros, porque hay temas, ellos están nombrando conceptos, ¿sí? Y temas muy interesantes que después se va a hablar y todo después se va a relacionar con lo que es el diagnóstico, lo que es el tratamiento, lo que son las anamnesis, ¿sí? Así que bueno, vayan tomando nota de esto, del saber invisible, tomen nota de la historia evolutiva, ¿sí? Tomen nota de la sorpresa cognitiva. Y bueno, por supuesto, cualquier duda, como dicen las compañeras que tengan, pueden ir preguntándonos. Yo hasta ahora no tengo ninguna... Profe, ¿puedo hacer un aporte nada más a eso que decía Flavia? Qué lindo esto que mencionas, ¿sí? De que el ser humano es tan inteligente. Hay un psicólogo famoso que hizo un experimento en el vientre. Lo inteligente que es el ser humano desde el feto ya está, ¿cómo puedo decir? Ya está conociendo los estímulos. Si un estímulo de un sonido, de una canción y demás, el bebé se mueve adentro. Desde el feto ya estamos atentos a los estímulos. Así como decía Flavia, cuando es bebé, la inteligencia es a full. Claro, va familiarizándose desde todos los sentidos con el entorno. Eso es lo que nosotros como, más allá, como yo no soy mamá, pero como docente uno va, como decíamos, somos homeosapiens, y uno trata de avanzar desde tomando esos pequeños detalles. Yo no soy mamá, pero he visto cómo se mueve una panza con un estímulo. Ante una voz, no hace falta ser un recurso sonoro. Puede ser el tacto, pero sí, totalmente. Y otra cosa, profesora, también es, disculpe que quiera introducirme en el tema, si siguen las chicas, no, pero por me favor, encantó. al contrario, Mirce, al contrario, gracias. Me encantó, sí, profe, me encantó esto de que cómo se estimula el cerebro y cómo se activan los circuitos del cerebro. Eso es muy valioso. Es lo que habla este neurocientífico francés, ¿no? Que a través de una simple investigación que ellos van llevando, que después nosotros le vamos a contar con Patricia, cómo investigan la situación particular de un bebé de 2 meses, cómo al estimularlo al bebé, cómo el bebé va aprendiendo. Eso quería aportar, profe, que es valioso que no es que de un día vamos creciendo y vamos aprendiendo, sino desde el momento en que nacemos y que venimos con unos genes ya adquiridos, ¿no? Pero bueno, está bueno compartir estos saberes con ustedes, chicas. Chicas, para colaborar, profe, un punto que estoy mirando acá las diapositivas, pero recontra sencilla y se nota bien explícito. Sí, eso también estaba mirando yo. Buenísimo. Chicas, sus compañeras le hablan. Bueno, gracias. Vale. Las devoluciones. Espero que vayan de acuerdo al puntaje de la profesora después. Que vayan de la mano. Bueno. Bueno. Continúo, así no las demoro más a las compañeras. Me quedan 2 puntitos todavía por contarles. Lo que sigue es el capítulo o el subtema donde este científico nos habla de lo que es la intuición de las probabilidades. Yo también les busqué el significado de qué es una probabilidad, porque quizás todos sepamos, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana cuando hablamos de probabilidades, de qué estamos hablando. Y estamos hablando justamente de que la probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado.
Es decir, mediante un experimento aleatorio se conocen los resultados posibles de un hecho bajo una misma condición, digamos. Eso es algo probable, eso es una probabilidad. Este hombre nos habla de una intuición de las probabilidades, eso que el niño, el bebé tiene. Él nos hablaba también acá de un experimento, de una experiencia, nos habla de dos urnas, de una urna, por ejemplo, donde se introducían 3 esferas de color blanco y una esfera de color negro. Se ponía como una tapa delante de esa urna y en un orificio de salida, cuando, por ejemplo, salía una bolita blanca, no sucedía nada en la expresión del bebé. Pero sin embargo, cuando por la salida aparecía una bolita negra, se causaba este efecto de sorpresa, ¿no es cierto? Esto es la intuición de las probabilidades. El bebé realiza un cálculo mental, ¿no es cierto? Donde si digo hay 3 blancas y una negra, sale la blanca, es lo más probable que suceda, para que ustedes me entiendan. Pero sin embargo, si sale la bolita negra, era lo menos probable, ¿no es cierto? Es como cuando al adulto le sucede en un grupo de tenedores, uno saca una cuchara, era lo menos probable que suceda. Yo lo relacionaba de esa manera como para poder explicarles a ustedes. A eso hacemos referencia con esto de la probabilidad. El cerebro es capaz de hacer un cálculo de probabilidades y llega a la conclusión de que el acontecimiento sucedido tenía una ínfima posibilidad de producirse. Los bebés manifestaban situaciones y expresiones de sorpresa muy elaboradas, es porque había una mayor capacidad de realizar este cálculo probabilístico. Entonces también nos habla de que desde el nacimiento hay una lógica intuitiva, que decían que el niño se comporta como un científico, también lo dijo Lore anteriormente, es capaz de razonar con estadísticas, ¿no es cierto? Hablando siempre de bebés, y que también podía eliminar las hipótesis menos probables e investigar las causas ocultas de los fenómenos que han sucedido. En esto siempre hablando de este ejemplo de la urna con las 3 bolitas blancas y la bolita negra. Decía también que, esta frase también la rescaté, la lógica y la probabilidad están estrechamente ligadas. La lógica y la probabilidad. Eso es lo que les quería contar de esto de la intuición de las probabilidades. De vuelta, si quieren, paro acá y aportamos algo. Como me Pregunto, ¿ese ejemplo fue como investigación o como ejemplo? No, eso está en el apartado y es una de las experiencias por las cuales se puede llegar a la conclusión de que el chico justamente se sorprendía al momento en que salía la bolita menos probable en cuanto a las cantidades. Nosotros podemos relacionar eso cuando nosotros le escondemos a los chicos algún tipo de elemento en la mano, le decimos a los chicos, ¿dónde están? Y los ponemos atrás y cambiamos de mano. Es el ejemplo más práctico que nos puede pasar y que todos lo habremos hecho a algún sobrino, a algún hijo, es cuando le decimos, ¿dónde está? Y escondemos el anillo, o lo cambiamos, o el juego del anillito. Esos son juegos que nosotros los utilizamos ya con un poquito más grandes. Pero a los nenes, a los bebés, nosotros le escondemos un elemento y automáticamente el nene queda... O sea que son todos probables estos ejemplos que acaba de contar Flavia. También yo relacioné con otro ejemplo que hace poquito lo vi en un video. La mamá, con niños también más grandes ya esto, la mamá se escondía debajo de una sábana. El nenito se daba vuelta o algo así y la mamá sacaba la sábana y la mamá no estaba ahí, no estaba más ahí en ese lugar. El efecto de sorpresa, de angustia y de inestabilidad que les provocaba era impresionante. Hablando siempre de niños un poco más grandes ya, también podemos relacionarlos a eso y a un montón de otras cosas que suceden pero que no vienen al caso ahora porque nos vamos a ir mucho de tema. Y el de los vasitos, ¿vieron los vasitos que siempre ponen un billete o algo y dan vuelta a los vasitos y desaparece? El mismo efecto que producen los grandes, como hoy le decía yo, el efecto sorpresa no desaparece jamás en el ser humano. Perfecto, gracias. Y también hablamos otra vez de los trucos de magia, viste que también el mago hace desaparecer y el adulto inclusive queda con esto de lo sorprendente.
Inclusive, Lore, eso se sigue utilizando en la escuela como juegos mentales, para que los chicos a ver si recuerdan dónde comenzó el objeto, en qué lugar está. ¿Profe? ¿Continúa? ¿Profe? ¿Se fue? No me fui. Ahí está. Se quedó el audio. Sí, por favor, continúa. Bueno, continúo. Bueno, el último subtema, que también hablamos en esta parte 2 que nos tocó con Lore, habla de el conocimiento de los animales y de las personas. El bebé también decía en el apartado que sabe identificar a los objetos y a su comportamiento, y que también sabe que existen otras entidades que tienen, por ejemplo, autonomía, idiosincrasia, y que son los animales y las personas. Saben que son cosas, que son animadas y que tienen movimientos voluntarios, que no necesitan el impulso de otro objeto para moverse. Decía también que él daba un ejemplo de, por ejemplo, podían distinguir lo que era una persona y un animal de, por ejemplo, una bola de billar, de pool, que necesitaba sí o sí el impulso de otro elemento para que tome movimiento. Eso estaba bien diferenciado de lo que eran los objetos y los animales y las personas. También decía que cualquier objeto que se mueve por su cuenta, incluso si tenía la forma de un triángulo o de un cuadrado, estaba catalogado dentro del rubro animal. Eso es lo que también decía acá. Y a partir de ahí, bueno, todo cambiaba y podían dejar en claro esta diferenciación. También hablaba, por ejemplo, de la intencionalidad y de las preferencias. Decía que el niño a una corta edad puede, por ejemplo, distinguir las buenas intenciones y las malas intenciones, ¿sí? Decía que esta competencia brindaba muchísimas posibilidades a la hora del aprendizaje. Por ejemplo, el bebé podía distinguir claramente entre una persona que tenía esta predisposición a enseñarle algo, ¿sí? Va a ser la base fundamental de esto de acá tenía anotado el concepto, sentido innato de la pedagogía. Esto era el pilar fundamental, la base fundacional de lo que va a venir desde la etapa de bebé en adelante. A esto estaba íntimamente relacionado con el aprendizaje. Vuelvo a repetirlo, tenía en claro la intención de la persona adulta de querer enseñarles algo, y también decía, bueno, que podían darse cuenta de una buena intención, de una mala intención, y daba el ejemplo de alguien que simulaba como que iba a arrojar a un niño, y ellos podían detectar de manera rápida esa intención y esa preferencia. Así que ahí terminaría lo que yo tenía para contarles. Avanzo, profe. Por favor. Bien. Tomando todo esto que que Flavia nos estuvo exponiendo recién, es importantísimo poder ver esta parte donde habla que el niño viene con una hipersensibilidad. Todos nosotros venimos con una hipersensibilidad y de atracción del rostro. Cuando nacen los bebés y nosotros les mostramos un emoticón sonriendo, el niño mira rápido, pero si el mismo emoticón nosotros lo giramos y le mostramos al revés, el niño no reacciona de la misma manera. Entonces, estudiosos pudieron hacer experimentos. Fíjense, dicen que viene con una hipersensibilidad intrauterina. 3 luces pusieron de manera de formar los ojos y una boca. 3 luces de esta manera sería. A ver, voy a tratar de dibujar yo, porque eso no... A ver si se ve ahí. ¿Ahí se ve? Pusieron 3 luces así en la panza de la mamá y el niño reaccionaba. Y ahora, si lo ponían al revés, el niño no reaccionaba. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que estos niños que tenían la forma de la cara de manera de pirámide invertida, tenían una reacción de alegría o de atracción. Sin embargo, cuando tenían la forma piramidal, los niños como que rechazaban. Este experimento sirve
para darnos cuenta si los nenes que van a venir al mundo traen algún tipo de característica autista, porque los niños que tienen ese tipo de característica no miran al rostro de las personas. Entonces, algo ya nos puede anticipar este tipo de investigaciones que se hicieron intrauterinas. Los niños tienden a reaccionar de manera alegre cuando ven el rostro de los humanos. Miren acá cómo el bebé mira a este papá a los ojos y puede como reflejarse en él. Lo mismo acá, miren, esta es una fotografía que a mí me encantó, porque miren cómo el nene reacciona en forma de llanto también cuando tienen como, y esto es un cerebro, pero nosotros somos grandes que ya tenemos este conocimiento, vamos a saber que esto es una imagen de un cerebro, pero para el nene esto es un rostro. Entonces esas reacciones nos muestran a nosotros que somos capaces de tener esa percepción de rostro casi innata también. Y también quería compartir con ustedes esa parte de la investigación, porque dice que el neurocientífico cuando hace la investigación se da cuenta que nosotros lo primero que activamos en el cerebro es la corteza auditiva, y es eso lo que nos llama a atender todo lo que ustedes estaban dando como ejemplo. Es decir, nuestro cerebro comienza con esto, ¿no? De la corteza auditiva a percibir todo esto lo que ustedes estaban diciendo, desde lo audiovisual, de lo táctil, y es muy lindo saberlo, porque podemos después comprender algunas características, no podemos decir algunas patologías, porque no somos todavía médicos ni nada de eso, sino algunas características de por qué los niños a veces actúan de una manera especial dentro del aula. Así es. Bueno, y pegado a eso viene justamente esto que acaba de decir Emilce, y la importancia que tiene a esto que tituló El don de las lenguas. A mí me encantó esta imagen donde ven que están todas letritas adentro, porque dicen que el ser humano no viene solamente con la capacidad de percibir los rostros, sino también que tenemos una hipersensibilidad para captar tanto lo visual como lo auditivo, como lo que acabas de decir, Emilce. El habla llega a nosotros de una manera sorprendente, es como que nosotros traemos, como que el bebé trae todas las lenguas del mundo, pero somos, y tenemos una afinidad por la lengua materna, conocer eso rápidamente. Dice que, esto lo voy a leer, que nosotros tenemos un cableado que no es tanto el lenguaje, sino la habilidad para adquirirlo. La habilidad que tenemos nosotros como seres humanos para adquirir la lengua, que no podemos despojar de eso. Sí o sí lo vamos a aprender. Y también dice en este apartado que el ser humano es el único mamífero capaz de producir el habla, que se han hecho experimentos con algunos monos, con chimpancés, pero que estos animalitos lo único que pudieron hacer es conocer algunas figuras, pero no pudieron repetir ni hacer esto que hace el ser humano, de trabajar rápidamente y constituir en un lenguaje lo que quiere expresar. Eso no lo puede hacer. Los seres humanos, dice acá, miren, lo remarqué porque me pareció importantísimo, los seres humanos estamos innatamente preparados y no podemos quitarnos la capacidad de aprendernos. También Noam Chomsky hablaba de un dispositivo de adquisición, y Darwin decía también que no es un instinto, sino una tendencia instintiva. Esto que yo le decía recién, que no podemos sacarnos de encima el aprender el hablar, que sí o sí vamos a aprender a hablar. Hay una frase en la Biblia, que esto le va a gustar a nuestro compañero Agustín, donde dice: tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dice Isabel, embarazada de María, cuando la visita. Y es así como decía Emilce, nosotros podemos escuchar la voz de nuestra mamá, de nuestro papá o de la persona, por ahí nos ponen música, todo eso se va escuchando, incluso antes de poder abrir los ojitos adentro de la panza de la mamá, sí o sí se va grabando en este cerebro. Incluso los bebés nacidos 2 meses antes, los 7 mesinos, todos ya vienen con esa incorporación y con esa escucha y con esas palabras en nuestro cerebro. Algunos estudios reflejan que los bebés pueden reconocer incluso
las diferentes, entre las voces, las consonantes, las vocales, todos esos sonidos y esas diferencias que paulatinamente vamos a ir adquiriendo, ya pueden reconocer y hacer esa selección. Por eso también decía en este capítulo, y era muy atrapante, donde nosotros venimos con todas las lenguas, pero vamos a hacer una afinidad por nuestra lengua materna. Al final del primer año de vida, los niños ya conocen un sinfín de palabras y ya pueden hablar. Ninguna especie de primate presenta esta capacidad, como le decía hoy yo. Y bueno, nosotros tenemos esta tendencia instintiva a adquirir el arte de la palabra. Y con esto vamos a dar por finalizada nuestra ponencia. Si tienen algún tipo de pregunta que hacernos, la verdad que yo estoy muy agradecida de poder transitar esta lectura, porque aparte de llevarme otra vez a mis principios como maestra, me hace acordar todo lo que por ahí nosotros no usamos y que está en nuestras redes neuronales, en nuestras sinapsis, y recortamos, no, pero está todo ahí, está para que despierten. No, y lo nuevo, perdón Lorena, te interrumpa, lo importante que es lo nuevo de seguir estudiando, digamos, porque hay cosas que yo, por ejemplo, en mi vida había visto tantos detalles y de dónde surgía tal evaluación, tanta ciencia desde la educación. Parece que la profesora se quedó ahí. No, me quedé pensando en lo último que dijo Lorena y lo que aportó Noelia. Para mí es gratificante, ¿sí?, cuando a ustedes les nutre y les enriquece la lectura y también las emociones que quizá despiertan, ¿sí? Y por ahí también, porque o sea, mi intención y mi objetivo siempre va a ser que ustedes puedan, ¿no es cierto?, no solamente ir tomando conocimiento, sino por ahí relacionar y por ahí que hagan un clic. Y no solamente como estudiantes, como futuros profesionales, sino también como seres humanos, ¿no?, como personas, y que puedan ir aportando primero a ustedes mismos para después poder aportar al otro. Que me parece que esa es la bandera de la psicopedagogía. Bueno, espero que hayan tomado nota. Hay temas muy interesantes, ¿sí? Tenemos el saber invisible, tenemos el alma, el cerebro, tenemos la sorpresa cognitiva, la probabilidad, tenemos la sorpresa, ¿sí? Tenemos el sentido innato de la pedagogía, me encantó para un título eso, Flavia, genial. La recepción de rostros, el don de las lenguas. Conciso, claro, específico, ¿sí? Creo yo, con sus palabras y también relacionando con la teoría, me encantó. Gracias, profe. Creo que Gracias, profe. Nos vamos acercando a lo que yo quizás tenía ganas hace rato, de que por ahí esta interacción, de por ahí que el otro pueda aportar, y creo que el aprendizaje es, sí, más significativo, sí, porque yo desde el lugar que ustedes se tienen que colocar, tengo que exponer, es otra la lectura, creo yo, ¿no? Quizás a todo le pasó, es otra la lectura, es otra quizás también la interpretación, y no quiero seguir hablando porque los demás compañeros tienen que seguir. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta? ¿Se dan cuenta? Ellos hablaron. ¿Cuál es el título de ustedes? ¿Cómo aprendemos? Si alguien le preguntaba, ¿cómo aprendemos? Y cómo, o sea, es una pregunta bastante particular. Y bueno, estuvo bueno que ustedes lo pudieron abrir a la exposición, porque ya comenzamos, digamos, hablando desde lo que es el nacimiento, ¿no es cierto?